ahora estrenamos tesis sobre un homicidio en Argentina el 14 de enero. Y bueno, es un momento muy feliz, ¿no?, para mí porque he trabajado con Darín también y con Hernán Goldfried, con Arturo Puig, que es también un actor mítico argentino, con Calu Rivero y con un equipo de gente que no sé, que ha sido muy bonito para mí estar 3 meses en mi país grabando una película que es coproducción española, y que no solo se va a ver en Argentina, que va a ser la primera película que hago que se va a estrenar en cines en Argentina, sino que también en toda Latinoamérica. Entonces, porque ya en su momento Zelda 211 se pasó en algún cine, en algunos festivales en Buenos Aires, pero no se estrenó, tampoco se estrenó Lope, tampoco se estrenó Eva, e Invasor no sé si se estrenará, pero bueno, es un momento bonito para mí, ¿no?, por ir a estrenar ahí en Buenos Aires, rodeado de gente amiga, de mis padres. He tenido mucha suerte desde el principio. Yo, no sé, en Plan América, el primer trabajo que hice en España, bueno, el primer trabajo que hice en realidad, porque en Argentina había hecho algo de teatro infantil sobre todo, y teatro underground e independiente. Y ya en Plan América pude trabajar con Inma Cuesta, con Fernando Cayo, bueno, con Daniel Holguín, no sé, con Pepe Sancho. Era un plantel de actores y actrices muy bueno, ¿no? Y inmediatamente, pues, en Zelda con Luis Tosar, con Carlos Bardem, Vicente Romero, Luis Adera, o sea, era como un poco no difícil de asimilar o de creérselo, ¿no?, de creer que aquello estuviera pasando. Y en Lope, pues con Juan Diego, Pilar López de Ayala, Leonor Watling, pues Antonio Dechen, no sé, me voy acordando, y que son tantos, ¿no? Y aparte tantos nombres de actores y actrices tan buenos, tan grandes y que llevan con años y años de profesión, que, que además ha sido un privilegio porque he aprovechado y he estado con las antenas, ¿no?, y los ojos abiertos ahí a ver que podía aprender de todo, ¿no?, como tratando de estar permeable. Tesis es un thriller psicológico en el que el personaje de Ricardo Darín es un abogado que, venido a menos porque ha cometido un error bastante fuerte, ¿no?, inculpando a una persona en el pasado, que actualmente da clases en la universidad, da máster, ¿no?, o doctorados, y también escribe libros, pues muy bien vistos por la profesión, ¿no?, y como muy bien catalogados y con buenas críticas. Es un tipo exitoso dentro de ese medio al que ha quedado recluido por un error suyo en el pasado, ¿no? Y en este medio, pues dando un doctorado, pues llega un personaje que es un hijo de un diplomático español, pero nacido en Argentina, criado en Argentina, que vive en España, que es mi personaje, que es Gonzalo. Llega a hacer ese máster. Y ya desde el principio vemos que hay algo que entre estos dos personajes choca, ¿no?, que tiene que ver con sus egos y sus soberbias, básicamente, ¿no? Son dos soberbios, son dos pedantes, son dos personajes. Y, y en este medio hay un asesinato, en medio de la universidad, en la playa de estacionamiento de la universidad. Y esto empieza a hacer que entre estos dos personajes haya una especie de proceso dialéctico en base a si se puede hacer justicia o no se puede hacer justicia. Si la justicia tiene algún sentido de ser, porque según uno está atada de manos y según el otro no. Entonces ahí empieza como una especie de duelo entre estos dos, en el cual va creciendo la desconfianza por parte del profesor, pensando que tal vez este chico, Gonzalo, haya tenido algo que ver, ¿no?, con el asesinato. Tesis, lo primero, trabajar con Ricardo Darín ha sido como otro aprendizaje más de estos que hablábamos y de los cuales estoy agradecido, ¿no? Como decir, bueno, a ver este hombre, cómo es que hace estas maravillas, ¿no?, cómo es que trabaja tan bien, y estar con él, poder hablar con él. En cuanto a la historia,
me ha posibilitado ese primer trabajo en el cual me meto en un color bastante distinto, ¿no? En una persona, en un chico bastante raro, que entre medio freak, súper inteligente, pero una persona que había que encontrar el punto en el cual tuviera momentos en los que dijeras, a mí este tipo me da grima, ¿no? Me da algo, y en momentos me parece que un buen chaval, ¿no? Como estar en estas dos orillas. Y eso ha sido un reto, ¿no? Como trabajar muy sutilmente el texto con el subtexto, ¿no? ¿Qué es lo que digo cuando digo esto? Porque no todo lo que digo literalmente es lo que quiero decir, ¿no? ¿Qué hay por debajo? Todo como siempre muy sutil por debajo, y eso ha sido un reto interesante. Sí, el título de la peli de Invasor pues ya efectivamente habla de invadir. El invasor es aquel que ocupa el sitio del otro sin pedir permiso, aquel que de una manera, yo creo que tiene que ver con el autoritarismo, con la prepotencia o con la falta de respeto por el espacio y la libertad del otro, ¿no? Responde al título de la obra de Fernando Marías, ¿no? Invasor, y habla mucho más que de simplemente una invasión bélica, ¿no? O de las Fuerzas Armadas, ¿no? Sino que habla de una cuestión más profunda que tiene que ver con la invasión en muchos aspectos, ¿no? Hay algo... Pues bueno, hay cuestiones en Invasor que tienen que ver no solo con meterse en el territorio del otro, sino con robar las riquezas naturales, ¿no? Que es lo que siempre ocurre en las guerras. Que eso ya está resabido, ¿no? Lo que ocurre en las guerras, pues básicamente es eso. Pero también hay un momento en que estos personajes, por estar al límite, tratando de sobrevivir en esas circunstancias, que es un poco lo que hacen todos en una guerra, pues se infiltran en una casa aparentemente de insurgentes, pero que luego no lo es una casa de una familia. Entonces, la palabra invasor yo creo que está presente en toda la película en distintos momentos, ¿no? Sean ellos, Pablo y Diego, los personajes que hacemos Antonio de la Torre y yo, metiéndonos en esa casa, sea el ministerio metiéndose en nuestras vidas, sea... Pues es que recurrentemente se puede aludir a la palabra invasor, ¿no? Invadir. Yo creo que no es... Invasor no es un alegato directamente contra la guerra, pero sí tiene una postura. No es la expectativa inicial, ¿no? O el objetivo inicial, ¿no? El hacer una crítica a la guerra, pero la crítica a la guerra está. Yo creo que Invasor habla más bien de una situación puntual que se da en un contexto de guerra y que obviamente ese contexto de guerra es la que genera esa situación, ¿no? Entonces, debido a eso, pues sí que hay una crítica a la guerra, ¿no? Pero básicamente habla de un personaje que se encuentra en una situación en la que hace lo que hace, lucha por descubrir la verdad y por sacar un secreto a la luz porque es lo que él siente que debe hacer, porque es lo justo. Tiene que ver con su integridad, con su coherencia, con el saber que no va a poder vivir ocultando una cosa como un genocidio, como un asesinato, como un uso abusivo de la violencia, ¿no? De las armas. Entonces yo creo que el motor también incluso de Pablo tiene que ver con el amor por su familia, por su hija, por su mujer, por cómo quiere que su hija lo vea, a él como padre, ¿no? Por ser un referente, un modelo para su niña, ¿no? Entonces yo creo que son muchos los motivos, pero son motivos que cualquier persona podemos sentir como referencia, ¿no? Sí, yo creo que la transición de Pablo, ¿no? El crecimiento del personaje con todo lo que va pasando, lo que va logrando y lo que no va logrando. Al final hay algo de esto, ¿no? De he hecho todo lo que he podido y lo he hecho, ¿no? Y la satisfacción de haberlo hecho, de sentirse coherente con eso. Y también la tristeza de que eso, en cierto aspecto, no funcionara como él soñaba, ¿no? O sea, hay una frustración, pero es más fuerte el bienestar, o no el bienestar, pero sí la sensación de haber hecho lo correcto. Está esa lectura en la película, si tú te pones al sistema,
pagas, ¿no? O se te castiga. Sí, eso está... Yo creo que desde el principio de la película, ¿no? Ya cuando empieza la película vemos a Pablo que está contrariado porque es médico militar y tiene que ejercer su labor en un medio en el cual no tiene las posibilidades de hacerlo. O sea, no hay hospitales, no hay elementos, no hay personal, es todo un caos, o sea, en un momento Pablo dice, parecemos forenses, no médicos, ¿no? Tiene que ver con que ellos están ahí, tienen que, pues, lo que nos contaban los médicos militares con los que pudimos entrevistarnos, que no fueron muchos, pero que sirvió muchísimo, fue justamente eso, de repente tú tienes que ir valorando a ver quién se salva, ¿no? En un atentado pues vas viendo trozos de gente y pues vas descartando, este no se salva, aquel tampoco, pues allí hay uno que igual se salva y ahí trabajas y haces lo que puedes, pero es dantesco, ¿no? Es un infierno para ellos y la impotencia que genera pues estar en un medio así, ¿no? Y no tener elementos. Y eso siempre lleva al final de cuentas al sinsentido de la guerra, al sinsentido de muchas cosas que hace el sistema. El sistema hace muchas cosas, este sistema hoy en día capitalista, podría ser otro, con otro nombre y tal vez tampoco funcionaría. De hecho, yo considero que este sistema capitalista no funciona en ninguno de sus aspectos. Y una de esas cosas es esa limitación constante que tenemos para poder desarrollarnos o hacer lo que necesitamos o que queremos. Y de alguna manera todos los cimientos del sistema capitalista van en una dirección, en una misma dirección, ¿no? Que es generar dinero, que es generar poder, que es generar diferencias. Y frente a eso, pues si te opones a ese gran poder, a ese constructor de diferencias constantes, pues te aplasta o intenta. Es curioso porque una de las lecturas es esta, ¿no? Que las Fuerzas Armadas no salen bien paradas. Yo creo que efectivamente en un aspecto está bien verlo así porque efectivamente no salen muy bien paradas. Pero Pablo también es militar, ¿no? O sea, hay algo que, o sea, también es un soldado, es más médico que soldado, pero también es militar. Y es uno de aquellos militares que tiene vocación de servicio, que realmente está haciendo algo ahí que cree que tiene sentido. Y que tiene sentido, en mi opinión. Está salvando vidas dentro de un infierno, pero está haciendo algo por la vida. O sea, yo puedo ser un soldado que quiero hacer un bien a mi país, estar con una vocación de servicio cuando se me necesite para ayudar a la gente, pero el Estado me manda a mí a una guerra donde se van a saquear recursos naturales. Y eso muchos soldados lo saben. Y siempre hay algo de estar escudado. Esta es mi crítica personal, ¿no? a este asunto. Siempre hay algo de estar escudado en recibimos órdenes y tenemos que cumplirlas. Que es verdad, pero en mi opinión, o en mi forma de pensar, eso no justifica que tengas que hacerlo. Sí, los daños colaterales es un término que me parece un poco siniestro. Es como decir, es que no hay otra, muchachos. O sea, son daños colaterales. Como daños menores. Sí, o daños inevitables, ¿no? Como los daños colaterales son daños inevitables porque es que tenemos que hacer la guerra. Dice, pero ¿por qué tenemos que hacer la guerra? ¿Cuál es el sentido? ¿Cuál es el beneficio de hacer la guerra? Ellos lo explicarán, el beneficio es que si no nos atacarán, nos robarán ellos a nosotros, entonces que les robamos nosotros primeros a ellos. Es un bucle sin sentido. O sea, si yo me pongo a soñar o a ensoñar sobre cómo me gustaría a mí, en qué mundo me gustaría vivir en un mundo en el que hayamos desarrollado, hayamos evolucionado socialmente de manera que no exista ni la policía, ni el ejército armado, ningún elemento de contención. Yo, bueno, cuando hablo de las Fuerzas Armadas y rescato cosas positivas, como la vocación de servicio, como aquel espíritu de mucha gente que se acerca a las Fuerzas Armadas pensando y sintiendo que puede hacer una labor buena para sus compatriotas, o incluso para otros también, ¿no? Para otro ser humano, incluso pues, cuando hay una catástrofe natural y se va allí a ayudar y todo eso. Eso es lo que me parece a mí loable, digamos, como me parece a mí, eso es lo que me parece positivo como espíritu, ¿no? Que tiene esa gente. Yo me he entrevistado con militares y
y frente a mis prejuicios, me he encontrado con mis prejuicios. Y me ha parecido interesante encontrarme con ellos y ver que de repente hay una persona ahí culta, inteligente, con una sensibilidad grande, que ha soportado cosas muy, muy duras. Lo que pasa es que yo no estoy de acuerdo con las armas ni con las guerras, entonces yo creo que el ejército, o bien habría que cambiarle el nombre, además de cuando, digamos, en este proceso evolutivo, en el cual dejaran las armas, dejaran los conflictos bélicos, podría ser una herramienta del Estado para ayudar a la gente en momentos de más espíritu de bombero, digamos, ¿no? Y médicos bomberos que lo que hoy se ve por el ejército, ¿no? La defensa de la patria y toda esta cosa que está muy ligada a los nacionalismos. A mí no me gustan los nacionalismos, no me gustan... por supuesto que sí tengo cariño a mi país, ¿no? Argentina, y también tengo cariño a España, y que también lo siento mi país, mi casa. Pero eso no puede ponerme en una actitud pedante de sentirme superior, no sé, a otro país, ¿no? Yo estos ideales que tengo, ¿no? de lo que a mí me gustaría, o sea, de lo que sueño como futuro de nuestra especie, de nuestro planeta, pues no puedo dejar de verlo como una posibilidad, porque si no, mi vida perdería mucho sentido, ¿no? O sea, todo mi motor está puesto en querer ver esos sueños realizados, ¿no? Y pienso en los pequeños aportes que yo pueda hacer a eso, ¿no? Yo creo que ahora la situación social y mundial es complicada y creo que va a serlo aún más. Yo tengo la sensación de que el capitalismo está en declive, de que ya le ha llegado la hora y de alguna manera se está aferrando con uñas y dientes a rascar todo lo que pueda. Siempre nos han metido en la cabeza de que eso no va a pasar, de que el capitalismo es indestructible y eso, pero no puede seguir sobreviviendo mucho tiempo más un sistema que plantea tantas diferencias, que no respeta la diversidad, que quiere fagocitarse a las culturas y meterlas todas en una bolsa, y que además ya el simple hecho de plantear el capital como valor central y principal del motor de vida de la gente es dejarse a uno mismo en segundo plano, ¿no? A uno mismo, con tus relaciones, con tu familia, yo no creo que pueda soportar mucho más, ¿no? Espero que no lo haga, además, también. Pero sí creo que como sociedad tenemos que poner los pies en la tierra y darnos cuenta de que vienen tiempos complicados y que de alguna manera hay que ponerse en acción, ¿no? Yo creo en la acción no violenta. Hay mucha gente que ya en algunos países pues ya está con la acción violenta, ¿no? Y yo creo que es más de lo mismo. Yo creo que vienen tiempos complicados, pero que nos toca y hay que ponerle, hay que juntar pues una gran energía y fuerza y un espíritu sano dentro de lo posible, ¿no? Para poder aportar algo sano al proceso de cambio. En cuanto a la actitud del artista, yo creo que como en cualquier ámbito es respetable la individualidad, la visión personal de cada uno. Yo no creo que sea una obligación del artista estar comprometido políticamente, socialmente. Yo no puedo evitarlo en mí. Es una cosa que yo la necesito, ¿no? Y no pretendo que toda la gente funcione así. O sea, yo creo que el hecho artístico tiene que ver con generar algo que por alguna cuestión misteriosa genera belleza, ¿no? O podemos verlo como bello, como, no sé, como inspirador, y algo despierta en la gente, ¿no? O sea, es una obra artística, un hecho artístico, y tú recibes una comunicación con el público, te estás llevando algo que pueda inspirarte, que pueda darte ideas, que puede sensibilizarte, que puede movilizarte algo, ¿no? Luego la capacidad que tenga un artista o la llegada que tenga, digamos, a muchísima gente y que quiera utilizarla para hacer crítica social o política, es un hecho y una decisión personal.
no creo que sea una obligación. Yo lo adquiero como una necesidad en mí. Esa necesidad viene del medio donde me he criado, ¿no? Yo me he criado en un medio en el cual papá y mamá estaban pues en la actividad política, en la actividad en el medio, en la actividad social, y eso ha sido muy inspirador para mí y ha sido como un referente que me recuerda un poco a Pablo, ¿no? O sea, salvando las distancias, de que mi padre no ha tenido la mala suerte que ha tenido Pablo, ¿no? De encontrarse en una situación en la cual, por sobrevivir, tenga que hacer algo con lo cual va a cargar en la conciencia toda su vida, ¿no? Pero sí ha tenido una situación parecida, ¿no? Cuando tuvimos la crisis en la década del 90 y pues nos fue muy mal económicamente y nos quedamos sin la posibilidad de alquilar casa y en definitiva sin papá y mamá sin trabajo, pues nos quedamos sin casa y entonces si no hubiera sido por la ayuda de gente amiga, pues básicamente no había para alquilar una casa, o sea que te vas abajo a un puente, pero bueno, para ahí siempre los amigos también, la familia, ¿no? De la amistad también hace que podamos seguir saliendo todos a flote en los momentos difíciles y eso fue un hecho de coherencia de mi padre en un momento en que a él le ofrecieron pues, la posibilidad de salir de ahí contra sus principios, ¿no? y que él dijera que no, fue una cosa con la que yo tenía 17 años y yo, o sea, lo vi con ojos, con amor y orgullo, ¿no? O sea, y es un poco, digo, me recuerda a Pablo porque me imagino que la hija de Pablo pues puede ver así a su padre también, ¿no? Diego tiene mucho de especial, como Pablo es una persona, un soldado que tiene también una vocación de servicio grande y es uno de los que ha aceptado esto de los daños colaterales, ¿no? De alguna manera. En un momento le dice, cuando Pablo está viniéndose abajo, pues le dice, estamos aquí para salir vivos de aquí, hacer lo que podamos y salir vivos de aquí, no se puede hacer más, misión humanitaria, ¿no? Le recuerda. Y es un espíritu mucho más que ha aprendido a no ver aquello que le duele, ¿no? Entonces cuando se enfrenta al ministerio y se enfrenta a guardar este secreto que no debería ser guardado y que él sabe que no está bien, pues también entra en contradicción, ¿no? con aquello que le está pasando, pero al final de cuentas termina haciendo lo correcto. Es como que también en él fuera una fuerza mayor, ¿no? Lo que pasa es que el miedo, pues también la situación personal o particular en la que se encuentra, que tiene que ver con la soledad, podríamos decir que ya es una persona madura y tiene pues, su estabilidad, pero tiene alguna conexión con el personaje de Bernabé, Nacho, que es el soldado el soldado joven español que pues termina participando de esta masacre con los soldados norteamericanos. Hay algo como en esa desolación que tienen frente a la vida que los acerca a uno al otro. Lo que pasa es que Diego toma una posición al final y una planta, una necesidad que es mayor, ¿no? Aparece su necesidad mayor. El personaje de Bernabé sí, podría ser una consecuencia, una víctima de la guerra, lo es, pero creo que sobre todo es una víctima del sinsentido que se plantea hoy en día como vida, ¿no? O sea, es un chaval que está solo, que vemos en su casa que solo hay póster de armas, de muerte, las consolas de videojuegos, ¿no? Es muy representativo de una parte de la generación joven de hoy en día, que está pues un poco desolada, ¿no? Como que se la ha dejado ahí de lado, relegada y obedeciendo órdenes, de alguna manera. Compra la consola, juega este juego, cuídate de los que son diferentes, etcétera, 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 ¿no? Hay un documental que vi, por lo que también me basé para trabajar, sobre la parte de las fuerzas
españolas en Afganistán, que eran un grupo de chavales que están en una trinchera disparándole a pequeños puntos negros que se mueven, ¿no? Que en teoría son personas y en teoría son contrarios. Claro, nunca sabremos si es así, o si era un campesino que pasaba por ahí y estos chavales de 20 y pocos, 18, 19, que están disparándoles ahí, igual pues sin saber a quién matan, si no matan. Y lo sorprendente es que la actitud de ellos era de como si fueran unos chavales en el salón de su casa pasándose la consola, ¿no? Déjame tirar a mí, ya, yo todo he tirado demasiado, ya déjame tirar a mí. Y yo veía eso y realmente me perturbaba, ¿no? Decir, qué pena que no se hayan convencido de que esto es necesario. Hay una desconexión total con empatizar con el otro, o sea, es como ver al otro como un enemigo de videojuego, ¿no? Y totalmente es una desconexión de la realidad. Es una desconexión total de la posibilidad de reflexionar con uno mismo. De decir, bueno, ¿y yo cómo llevo mi vida adelante? ¿Yo estoy de acuerdo con lo que hago? ¿Realmente estoy de acuerdo? O sea, si empiezo a excavar en todas mis ideas, en todo lo que me han enseñado, en todo lo que se supone que debo hacer y todo esto, al final de cuentas, ¿estoy realmente de acuerdo con la vida que llevo, con lo que hago, con mis acciones? ¿O simplemente estoy mecanizado, ¿no? El personaje de Ángela es, de alguna manera, pues el sostén de Pablo, ¿no? Es la que cuida a la familia, la casa cuando él no está. Y realmente yo creo que funciona primariamente desde el miedo, reacciona desde el miedo, ¿no? Desde el miedo de perder a su marido, al padre de su niña, de perder pues, su casa, la guarida, el nido, ¿no? O sea, de repente es una madre que está pues tratando de sostener el nido, básicamente. Y el miedo es lo que creo que la lleva a ella a decirle no, somos demasiado pequeños para luchar con algo tan grande, ¿no? Entonces no vayas por ahí. No es porque ella sea una persona que no le importe lo que ha pasado. Yo creo que ella es más práctica en el sentido de que vamos a poder con esto, ¿no? Luego verá que no es así, que no van a poder con eso y que hay que hacer, y por eso que hay que hacer lo que está haciendo Pablo, ¿no? Entonces por eso le da alas también para que siga adelante. Y efectivamente creo que lo que funciona ahí son los miedos que a los que estamos acostumbrados, ¿no? Los miedos que nos mete pues, el Estado, la sociedad, la industria farmacéutica, la industria de la guerra, todo el tiempo es miedo, ¿no? Miedo a una infección, miedo a los cerdos, a las aves, a las abejas africanas, a las guerras biológicas, a la nuclear, al enemigo, al terrorista, todo es política de miedo constantemente. Y creo que lo que funciona en ella es eso, básicamente. Luego ella conecta con algo que tiene que ver más conecta consigo misma y con su marido y con su hija y ve que hay que superar el miedo también. El personaje de Carra Baza, que es el representante del ministerio, sí, creo que representa bien a una cara del sistema, ¿no? O sea, porque bueno, hay mucha gente que podría escandalizarse de decir, pero ¿cómo ponen que el Ministerio del Interior va a actuar de esa manera? Bueno, yo no digo que ahora esté actuando de esa manera, que podría ser, porque en realidad estoy en todo mi derecho de pensar de que podría ser así, porque es que así ha sido en otros momentos. Entonces, hablando mucho con Carra, él hablaba de que cómo él iba a intentar pues no caer en la cosa del malo malísimo, con cara de malo, que está oliendo mal todo el rato, ¿no? O sea, que huele así. Y realmente lo que decía era interesante, porque le decía, yo es que es mi trabajo, ¿no? Y es lo que dice mucha gente también, yo es que cumplo órdenes, ¿no? Bajo ese pretexto se han hecho atrocidades. Yo creo que retrata muy bien una cosa también, que él, no digo que todos sean así, ni mucho menos, ¿no? Pero sí hay algo, por lo menos en este personaje que está escrito en esta película,
algo de, es que ya estoy cansado de hacer esto, ¿no? Pero sin embargo lo hace. Y de hecho, aunque tal vez él mataría sin que le den la orden, estando cabreado, ¿no? Como casi pasa en un momento. Pero hay algo, él dice, en un momento, mientras más la cagan los políticos, más mierda como yo, ¿no? Para mí, Invasor es un paso adelante, sí, como actor, ya a un nivel más práctico en cuanto al manejo de cuestiones que hacen a interpretación, a la imaginación, a meterte en un personaje, a una complejidad, también a nivel técnico. Trabajo con el cuerpo, trabajo con cómo ir sumando, ¿no? Como actor tienes que ir sumando pues, de la imaginación, de la composición, de pues, tantas cosas que siempre hay algunas que te quedan descompensadas, ¿no? Entonces, para mí, este papel ha sido un paso adelante en eso, ¿no? Un paso firme, iba a decir un pequeño paso, pero creo que digo un paso normal, ¿no? No ha sido ni un salto ni un pequeño paso, pero ha sido un paso, pero firme, ¿no? Como en una evolución para ir siendo cada vez mejor actor, o lo mejor actor que yo pueda llegar a ser, ¿no? Y también ha sido pues una alegría meterme en un asunto que me interesa tanto, ¿no? Desde la ficción. Me ha dado muchas cosas, siempre, siempre saco a favor de esta profesión que tienes que ir aprendiendo de todo, ¿no? Como actor. Pues tienes entrevistarme con los médicos, entrevistarme con militares, pues también me ha dado a mí una visión más amplia para enriquecerme, ¿no? Para enriquecer mis pensamientos, mi visión sobre algunos asuntos y mis creencias, ¿no? Pablo y Alberto tienen puntos de unión. Creo que siempre hay algo de esto también, ¿no? Todos los personajes van a terminar teniendo algo tuyo. De hecho, ya tienen tu cuerpo, tu voz, tu manera de... Aunque luego puedas hacer un trabajo de composición y alejarte lo más posible de ti, pero siempre vas a ser un canal para el personaje, ¿no? Siempre tendrá algo tuyo. Yo podría decir que a la inversa, ¿no? El Pablo que está escrito, ¿qué tengo yo de ese Pablo escrito? Pues sí creo que... Yo no sé qué haría en la situación de Pablo, yo creo que haría lo mismo que él, ¿no? Posiblemente no lo haría de la misma manera, pero sí iría en esa dirección. Espero no encontrarme nunca en una situación parecida, pero quiero creer que haría lo mismo. Y siento en algún sitio que haría lo mismo. Entonces, eso es un punto de conexión. Pues otro punto de conexión es también que creo que hay que luchar por la integridad, por la coherencia, por lo que uno cree justo, que también, aunque no sea igual que Pablo, siento una gran vocación de servicio, ¿no? Posiblemente la mía sea a través de la cultura, pero aunque no solo lo es a través de la cultura, ¿no? O de la interpretación, o de la música, sino a otros niveles, ¿no? Más personales por ahí, pero... Y como un espíritu, también comparto con Pablo como un espíritu, o tal vez se lo he dado yo a Pablo, no lo sé, como un espíritu de en el fondo, pues, tener un espíritu de anhelo de que todo vaya bien, ¿no? Como decir, yo, si es que al final de cuentas, lo único que sueño o quiero, o lo más básico y lo más potente a la vez, es que las cosas estén bien, que las relaciones sean suaves, o suaves no, pero bueno, que sean buenas, sanas, ¿no? Relaciones sanas, una vida sana, un mundo sano. ¿Sabes? La frase es, yo creo que estén las cosas bien. Yo creo que ese espíritu, Pablo lo tiene un poco, pero bueno, creo que yo se lo he dado a él. Él me ha dado otras cosas también. Sí, me refería cuando hablábamos de esto, me refería a aquella época, ¿no? Los 90, por ahí, antes la crisis que desembocó en el 2001. Y efectivamente, las medidas que se están tomando aquí en España son, si no calcadas, muy, muy parecidas o iguales a las que se tomó en Argentina y que derivó en aquella crisis, ¿no? Política de privatizaciones, recortes salariales, de jubilación, etcétera, etcétera, etcétera.
todas. Eso es preocupante porque no tiene mucha salida. O sea, en mi opinión, yo no creo que tenga mucha salida. Yo creo que hasta que el presidente no se haga cargo de que es un empleado del pueblo y que debe trabajar para el pueblo y que debe escuchar al pueblo, no va a haber posibilidades de cambio. Podemos manifestarnos todo lo que queramos. A la policía un día se le puede ir la mano y matar a un chico, como pasó en Argentina, y nosotros indignarnos y salir a prenderle fuego a todo, y todo eso va a dar igual si no se genera un mecanismo que haga que la gente pueda destituir a un presidente si no cumple sus propuestas electorales, si no se genera una democracia real, vinculante, ¿no? O sea, en el cual a la gente se nos pregunte, al pueblo, a la sociedad, sobre la toma de decisiones del Estado, del presidente, y que sea vinculante. Eso para mí es el paso que deberíamos tomar como sociedad, como democracia, ¿no? Porque mientras no pase eso, pues el pueblo no es escuchado. Y también creo que va a servir eso serviría para que la sociedad nos hagamos cargo también, nos responsabilicemos de lo que pedimos, de lo que supuestamente necesitamos y bueno, de lo que queremos básicamente, de lo que estamos dispuestos, por lo que estamos dispuestos a movilizarnos, ¿no? Porque también el pueblo podemos equivocarnos. El pueblo, bueno, o la sociedad, la mayor parte de la sociedad, porque siempre al final de cuentas, de momento vamos a hablar de lo que vota la mayoría, ¿no? Y creo que es una buena forma de responsabilizarnos también, de que el pueblo tome una iniciativa y nos hagamos cargo un poquito de nuestra vida social, de nuestra vida en general. Sobre la esperanza yo siento, ¿no? O sea, si la esperanza es algo que no me deja en el sofá, ¿no? Diciendo yo que tengo esperanza, ¿no? Si no es algo que me pone en acción, sí, tengo mucha esperanza. Tengo mucha esperanza en que vamos a poder salir adelante como especie, como sociedad. Creo que estamos muy cerca de la posibilidad de generar una democracia real, más cerca de lo que creemos, y tengo esperanza en eso, sí, mucha, además. Muchas gracias, Alberto. A vosotros, muchísimas gracias.